Vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos al episodio número 35 de Hablalo. En este momento de este episodio, de una vez les comentamos, no contamos con una cámara, sin embargo van a gozar de este producto de forma de audio. Estamos en cabina, José Manuel Holguín y Mariana Vélez. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, cuéntanos por favor de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de la alerta emitida por la OMS sobre la viruela del mono. Claro que sí, y precisamente hoy estamos con Francisco Javier Díaz, médico virólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además, miembro del grupo de inmunovirología, quienes participaron en un hito del alma mater y es la aislación de la variante de la viruela del mono. Francisco, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Listo. Bueno, antes de comenzar, es importante que nosotros aclaremos, pues podamos hablar de qué es la viruela del mono, de cómo se originó, de cómo se dio la alerta además, porque la Organización Mundial de la Salud declaró el 14 de agosto a la viruela como una emergencia global. Una emergencia de la clase, por ejemplo, del COVID, cuando se emitió en su momento. Esto es una preocupación, por ejemplo, en distintos países de África y Europa que se han reportado casos de esta nueva variante de la viruela del mono. Preocupación que comenzó a ser latente desde enero de este año, cuando se han reportado hasta ahora cerca de 2.000 casos positivos y 13 muertes. Bueno, también cabe destacar que el país más afectado ha sido la República Democrática del Congo, lugar donde además se ha dateado el origen de esta viruela. Aparte de los crecientes casos, han comenzado a generar una alerta en las personas y nos lleva a preguntarnos si podría suceder algo parecido como la contingencia global del COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que se puede controlar la propagación del virus, pero pues más adelante ahondaremos sobre esto. Correcto. Además de este virus, ha comenzado a circular distinta desinformación relacionada a cómo es, por ejemplo, cómo se esparce, por ejemplo, de este virus, desde dónde se origina, por ejemplo, si ya tiene presencia acá en Colombia. Y, por ejemplo, hablando específicamente de Colombia, hasta el momento no se han decretado, no se han dado por confirmados casos en específico en el país sobre esta nueva cepa. Sin embargo, pues ya en tiempos pasados hemos tenido varios casos con respecto a esta cepa, que incluso nuestro invitado el día de hoy participó en el aislamiento de una de estas cepas, ¿cierto? Eh, bueno, si le parece, comenzaríamos entonces con la entrevista. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, dando inicio entonces con estas preguntas, lo primero que queremos saber es, primero, cuál es la diferencia entre un virus y una viruela. Y después de hacer como esta distinción, nos gustaría específicamente saber qué es la viruela del mono, que nos explique pues como en palabras que podamos comprender. Bueno, entonces la viruela es la enfermedad y el virus es el agente causante de la enfermedad. Cabe aclarar que no hay una sola viruela, sino que hay múltiples viruelas. La viruela humana, que ya está erradicada, la viruela del mono, la viruela del camello, la viruela del ratón, y la viruela de las vacas. De ellas la más importante pues sin duda era la viruela humana, tan importante que fue la que llevó al invento de la vacunación, y las campañas con esta vacuna llevaron a la erradicación de dicha enfermedad hace unos 42, 44 años más o menos, ¿sí? En cuanto al virus, me gustaría decir que es uno de tantos virus que circulan normalmente en la fauna silvestre y que de tanto en tanto saltan de la fauna a la población humana. Por ejemplo, el virus que produce el SIDA, el VIH, saltó del chimpancé al hombre hace aproximadamente 100 años. El virus causante de la pandemia de COVID-19, el coronavirus,
saltó del murciélago al hombre hace unos 5 años aproximadamente. Y este virus de la viruela del mono ha saltado a la población humana 3 veces en lo que va del siglo XXI. Anteriormente ya se conoce desde el año 1958, pero en el siglo pasado el comportamiento fue de muy pocos casos, unos brotes o epidemias muy pequeñas que mantuvieron a la enfermedad, digamos que relegada en cuanto a la importancia como problema de salud pública. Y no solo porque el número de casos era pequeño, sino porque era una enfermedad muy localizada a ciertos países de África. Solamente unos 6 o 7 países habían reportado casos de viruela del mono hasta el año 1998. ¿Sí? Hasta ese momento solo se conocía una cepa. No, ya se conocían las 2 cepas, la del África Central y la del África Occidental, que a su vez son las llamados clado 1 y clado 2, o cepa 1 y cepa 2. Pero siempre dentro de África. ¿Qué ha pasado en los años del siglo XXI? En el año 2002 hubo un brote inusitado en los Estados Unidos que se pudo rastrear a la importación de unos roedores africanos, unas ratas gambianas que fueron importadas como mascotas exóticas, que es una costumbre que se tiene pues en algunas partes del mundo y que por cierto es uno de los factores de riesgo para esta o para otras enfermedades, una práctica que es mejor no propagar. En ese caso, la enfermedad saltó del roedor africano que se vendía en alguna tienda de mascotas a los roedores silvestres del Medio Oriente de los Estados Unidos y de ellos a los humanos. Afortunadamente la enfermedad no se propagó mucho más de allí, más o menos un año durante el cual hubo circulación del virus en Norteamérica y hubo registrados 70 casos humanos, ninguno de ellos fatal. Y ahí nos volvimos a olvidar un poco de la enfermedad. De todas maneras, el hecho pues, de que por primera vez se detectó el virus y la enfermedad por fuera de África ya le dio cierta connotación interesante. Y la página vuelve a ser activa. Bueno, en África siguió habiendo casos en pequeña cantidad, pero en el año 2022, o sea, junto con la pandemia casi. Sí, o sea, estábamos ya saliendo de la pandemia cuando se declara entonces una nueva epidemia, muy curiosa porque esta se inició en Europa y se propagó inicialmente por los países de europeos, sobre todo España, Portugal, Inglaterra y luego el resto de Europa. Y más adelante Norteamérica, el resto de Asia, Sudamérica y todo el mundo. O sea, fue una brote que, aunque no tiene la magnitud nunca de la pandemia de coronavirus, estrictamente hablando, cumple la definición de pandemia, porque fue un aumento inusitado de casos y se propagó por todos los continentes. Okay. Lo más curioso de ese brote de hace 2 años es que no tiene una conexión clara ni con el continente africano, ni con algún animal en particular. Obviamente se piensa que en algún momento debe haber habido ese paso del animal al hombre, porque el hombre no es reservorio de este virus. El reservorio son los roedores africanos, pero ese contacto se perdió y cuando apareció la brote ya estaba exclusivamente en humanos y en particular en una población muy circunscrita de seres humanos, de la cual vamos a hablar a continuación seguramente porque tiene que ver con los cambios en el comportamiento de esta enfermedad. O sea, si algún científico, un virólogo del siglo pasado, que hubiera estado durmiendo durante 22 años, despertara ahora y le contáramos lo que ha pasado este siglo, él no nos creería porque es un cambio completo en la presentación de la enfermedad en cuanto a lo que son las personas más expuestas. En África siempre se dijo que los más expuestos eran los niños, que en el campo pues interactúan eventualmente con animales silvestres. Era una enfermedad predominantemente pediátrica. El brote de hace 2 años y lo que está ocurriendo en este momento en la República Democrática del Congo
es un brote casi que limitado a adultos y en particular adultos hombres sexualmente activos y, para ponerlo todavía más circunscrito, básicamente hombres que tienen sexo con hombres. O sea, cambió completamente el comportamiento. Lo que era una zoonosis, o sea, una enfermedad que se adquiría a partir de los animales, se volvió una enfermedad principalmente de transmisión sexual. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las formas en que se contagia la viruela del mono? Bueno, ¿Solo por entonces, actos sexuales o también por... ese es uno de los puntos que ha cambiado. O sea, hasta el siglo pasado, o incluso pues la epidemia que hubo en Estados Unidos a principios de este siglo, se decía que la propagación se da por contacto con animales infectados, principalmente roedores. Hasta ahí, ese era el comportamiento conocido. Y una vez una persona se infectaba, el riesgo de que esa persona transmitiera la enfermedad a otro ser humano era muy bajo. Había casos conocidos, pero era una enfermedad de muy baja transmisión de persona a persona. El comportamiento de la epidemia de hace 2 años y la actual es completamente diferente. Primero, ya no tenemos el factor de riesgo del contacto con animales. Tenemos otro factor de riesgo que es básicamente contacto sexual con alguna persona que por algún motivo pues había tenido a su vez otro contacto que lo llevó a tener la enfermedad. La transmisión por vía, por ejemplo, aérea es muy baja. La posibilidad, digamos, que uno pasando por un lugar cercano donde hay una persona infectada o estando en un recinto cerrado como este que estamos en este momento, por el hecho de estar compartiendo el espacio con otra persona infectada, el riesgo es muy bajo. Es un virus poco contagioso. Entonces, cuando sí se contagia, tiene que haber un contacto muy estrecho. Por ejemplo, contacto cara a cara, contacto piel con piel y lo que más hemos visto en estos 2 años es contacto sexual. Definitivamente por la ubicación de las lesiones, por el tipo de contacto que ha habido en las cadenas de transmisión que se han podido detectar, es una enfermedad que se está transmitiendo principalmente por vía sexual. Ok, y me gustaría, algo que usted mencionaba, por ejemplo, es que existen dos tipos de variantes de esta misma enfermedad, la clado 1 y la clado 2. Hasta donde tengo entendido, la que últimamente ha comenzado a sonar otra vez es la clado 2, ¿cierto? No, la 1. La que La tuvimos 1. hace 2 años fue el clado 2 o clado del África Occidental, que es menos virulenta, o sea, menos grave, Ajá. con una mortalidad, una letalidad menor al 1%. De hecho, pues hubo más bien pocos muertos en la epidemia del año antepasado. El actual es el clado 1 o clado del África Occidental, que sí tiene asociada una mortalidad considerable y decía ahora Mariana que hay confirmados tal vez que 13, 15 casos. Sí, hay 13 Sí, muertes, 2.000 casos confirmados. en el Ok. año del 24. O sea que ya tenemos una letalidad por encima por un lado del 2% o algo así, que es mucho mayor a lo que vimos el año antepasado. El otro punto importante, seguramente me están diciendo, bueno, pero si es una enfermedad que todavía el número de casos no es muy grande y está muy circunscrita a un país en África Central, ¿por qué la alerta internacional? Pues la Organización Mundial de la Salud decidió lanzar la alerta básicamente por 2 razones. La primera es que, si bien es cierto, ya se sabía del brote, como dijo Mariana, desde el principio del año, ha ido en aumento y ha empezado a presentarse en otros países, siempre alrededor del centro de África, siempre alrededor de la República Democrática del Congo, pero ya son 7, 8, 9 países vecinos con contacto. O sea que aparentemente hay una tendencia a la diseminación. La segunda razón es la que ya comentamos, que es una variante o un clado más virulento, produce una enfermedad más grave y eventualmente lleva a la muerte del infectado. No es lo más común, la mayoría se recuperan, pero hay un riesgo de morir por este virus. Ese es otro punto importante que tenemos que hablar
en algún momento, y es quiénes serían realmente las personas con más riesgo, primero de infección, aunque ya con lo que hemos hablado podemos ir adelantando algo sobre esto, pero sobre todo quiénes son los de mayor riesgo de tener una enfermedad grave. ¿Sí? Ahí hay un punto importante que debemos tocar enseguida. ¿Sí? Bueno, pues precisamente podríamos de una comenzar a pues, preguntar precisamente eso. ¿Quiénes son los mayores afectados y junto con eso, cuáles son las afectaciones que genera el virus? Muy bien. Porque hasta donde usted me dice que se nota principalmente en adultos mayores, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con niños, con Muy bien. adultos? Mire, del brote actual, que como decía Mariana, hay 1.500, 2.000 casos en lo que va del año, tenemos una información limitada, pero aparentemente es el mismo grupo de alto riesgo que habíamos visto hace 2 años, que son básicamente los hombres que tienen sexo con hombres. También ha habido transmisión de hombre a mujer y de mujer a niño y de persona a persona, aunque no haya habido contacto sexual, pero ha habido contacto muy cercano, por ejemplo, compartir las mismas ropas o compartir la misma cama, u otro contacto muy estrecho, no necesariamente sexual, ¿cierto? Entonces, esas personas son las de mayor riesgo, las que tienen contactos sexuales con múltiples personas, sobre todo si es un contacto sexual sin protección, y por razones pues, que serían ya más de orden, digamos, sociológico, la enfermedad se ha centrado mucho en hombres que tienen sexo con hombres. Y en cuanto a lo de qué personas sufren las formas más graves de la enfermedad y son las que tienen riesgo de morir, podríamos hablar de mujeres en embarazo, de niños que se infectan en el momento del parto, pues en el momento del nacimiento, en los primeros meses de vida, pero sobre todo personas que tienen problemas en el sistema inmune, en el sistema de defensa del organismo. Y ahí se da una cosa que la vimos en forma dramática hace 2 años, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA, también es una enfermedad que se concentra considerablemente en los hombres que tienen sexo con hombres. O sea, es el mismo grupo de mayor riesgo. Entonces, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Colisionaron las dos enfermedades y se vieron casos de viruela del mono en personas con SIDA. Hoy en día, la mayor parte de las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, tienen un tratamiento que les protege su sistema inmune y que los mantiene, digamos, en un estado de salud bastante bueno. Pero hay un pequeño porcentaje de personas que por descuido, por falta de, digamos, de realizarse la prueba oportunamente o simplemente porque decidió que no iba a recibir medicamento por cualquier motivo, esas personas han progresado a SIDA y esas fueron las que sufrieron el mayor impacto en la epidemia hace 2 años. Yo tuve la oportunidad de conocer 2 casos de personas con SIDA y con viruela del mono y de verdad eran casos bastante dramáticos porque en ese caso la enfermedad presenta un comportamiento completamente distinto. Pero antes de hablar del comportamiento atípico que se da en estas personas, creo que primero, para ordenar un poco la charla, deberíamos de hablar cómo se manifiesta la viruela del mono en la mayoría de las personas que no tienen una deficiencia del sistema inmune. Bueno, entonces la enfermedad se comporta parecido a como era la forma los casos más leves de la viruela humana que ya está erradicada. Entonces da fiebre, malestar general, dolores generalizados, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, malestar general. Hasta ahí, síntomas muy inespecíficos, muy comunes que dan muchas enfermedades. Pero sigamos hacia adelante. Agrandamiento de los ganglios linfáticos, o sea, estas bolitas que salen en el cuello y en otras partes empiezan a aumentar de tamaño y finalmente aparecen las lesiones en la piel, que es la parte característica digamos, más distintiva de la viruela del mono. Estas lesiones en la piel tienen la característica de que toman lo que en medicina llamamos una pústula.
las pústulas. ¿Qué es una pústula? Es una pequeña ampolla llena de pus. Entonces, básicamente una persona que tiene una viruela del mono, le observamos que en la piel tiene múltiples lesiones de tipo pústula, o sea, múltiples ampollitas llenas de pus. Esas lesiones posteriormente se convierten en una costra y finalmente caen y se resuelve espontáneamente, ¿cierto? La enfermedad dura entre 2 y 4 semanas y si la persona está en buenas condiciones inmunológicas, bien nutrido y sin ningún otro tipo de factor, digamos, predisponente a una gravedad, o sea, sin ninguna comorbilidad, la resolución es completa, definitiva, en máximo un mes, ¿no? Máximo 4 semanas. Esa es la parte de la historia, digamos, del curso natural, lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad. Ahora viene la parte crítica. ¿Qué pasa cuando ese virus, que normalmente es combatido y eliminado eficientemente por el sistema de defensa del organismo, llega a una persona que tiene alteradas esas defensas? Sobre todo, pues, pacientes con SIDA, porque esa fue la población inmunocomprometida que se vio afectada en este brote de hace 2 años. Ya la enfermedad no se resuelve en 4 semanas, sino que permanece, se vuelve crónica. Y las lesiones en la piel, en vez de sanar mediante una costra que posteriormente cae, dejando una pequeña cicatriz, en vez de sanar, se convierte en una úlcera, lo que podríamos llamar, pues, en términos coloquiales, una llaga, que empieza a crecer y a crecer y a crecer y termina prácticamente despellejando el paciente. Los 2 casos que yo alcancé a conocer en particular, pues, eran casos muy dramáticos, pues, una situación de salud muy comprometida a las personas que tuvieron eso y finalmente terminaron, pues, en la muerte. Por lo menos uno de ellos, que yo sé, finalmente murió. O sea, pues, que para que la enfermedad se comporte como una infección autolimitada, es necesario que tengamos un sistema inmune en buen estado. Ok. Bueno, ahora que ya entendemos pues cuáles son como los síntomas que pueden presentar las personas que contraen este virus, también me gustaría hablar un poco de cuál es el tratamiento que se le puede dar, qué es lo que sigue después, digamos, de ya contraerlo. Bueno, ahí estás tocando uno de los puntos más críticos, Mariana, porque realmente, pues, no estábamos preparados para esta enfermedad. Existía muy poca información de medicamentos eficaces contra los virus del grupo de las viruelas, que nosotros lo llamamos técnicamente los poxvirus, puesto que como la viruela humana, que era la que tenía gran importancia, se erradicó en los años 70, entonces ya nadie siguió investigando en medicamentos para estos virus. Con la emergencia de hace 2 años, pues se han intentado medicamentos que se desarrollaron para otras enfermedades y todavía se puede decir que están en etapa experimental. O sea, in vitro, en el tubo de ensayo, son eficaces para evitar que el virus se multiplique. Pero si son efectivos en la práctica clínica es algo que todavía no está muy claro. Obviamente hay que darlos porque en una persona que se ve comprometida por la viruela del mono y estando previamente inmunosuprimida, pues el riesgo de que la enfermedad progrese y llegue a la muerte es muy alto. Entonces se han utilizado esos medicamentos, pues que no creo que sea importante mencionar los nombres, son nombres muy técnicos. Hay otro medicamento que se llama el tecovirimat. Ese es completamente experimental y es específico para este virus. Okay. Pero todavía está, el año pasado estaba todavía en pruebas, en lo que llamamos ensayos clínicos, o sea, en experimentación. Y por consiguiente no había como una información definitiva de qué tan eficaz era, pero era lo mejor que podíamos hacer. Como tratamiento, o sea, como medicamento que le podemos dar a una persona que ya tiene la enfermedad. Ahora, hay otro tratamiento que es profiláctico, preventivo. ¿Qué podemos hacer con una persona que todavía no tiene la enfermedad, pero que ha tenido un contacto muy cercano con una persona infectada o que por sus hábitos de vida
tiene un alto riesgo de entrar en contacto con esas personas. Entonces, ahí hay un recurso muy interesante que es la vacuna contra la vieja viruela humana. Ya se había demostrado desde el siglo pasado que esa vacuna protegía hasta en un 85% contra la viruela del mono. Entonces, afortunadamente, pues, esa vacuna todavía existe y no solamente existe, sino que se han sacado versiones mejoradas en los últimos años. Esas vacunas para la viruela mejoradas no se hicieron para la viruela del mono, se hicieron como una prevención en el caso de un ataque bioterrorista con el virus de la viruela humana, porque aunque está erradicado de la población humana, está guardado en algunos laboratorios. Y bueno, ustedes saben que el bioterrorismo es una circunstancia que ha ocurrido pocas veces, pero ha ocurrido y que siempre es un temor, una preocupación de los gobiernos. Entonces, a raíz de esto, pues, concretamente los Estados Unidos ha actualizado los stocks de vacuna para la viruela y, como les digo, ha hecho perfeccionamientos de esta vacuna para hacerla más segura y más eficaz. Precisamente de eso iba nuestra siguiente pregunta y es, por ejemplo, ¿cuál es el efecto que realiza la vacuna de la viruela normal para que sea funcional también en la viruela del mono? Y, por ejemplo, los lugares, por ejemplo, la República Democrática del Congo, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, acceder a estas vacunas experimentales? Muy buena pregunta. Mira, primero que todo porque la primera pregunta que me haces es cómo actúan estas vacunas. Es bien conocido desde tiempos inmemoriales que algunas enfermedades solo ocurren una vez, o sea, no repiten porque una vez uno las supera, ya queda con una inmunidad definitiva de por vida. Y una de estas, precisamente, es la viruela, por eso, la viruela humana, por eso hace aproximadamente 1000 años los chinos inventaron la primera versión de la vacuna que se llamaba la variolización, con base en ese conocimiento de que era una enfermedad que no repetía. Entonces inventaron la forma de hacer que la gente tuviera una forma leve de viruela para que quedara inmunizado contra las formas más graves, ¿cierto? Eso pues se perfeccionó a lo largo de los siglos, salió ya de la famosa vacuna del doctor Jenner, que es la primera vacuna oficialmente que existe, y finalmente pues esa vacuna se repartió por todo el mundo hasta llegar a la erradicación de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, la vacuna se dispone la tecnología para producirla, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Cuál es la gran limitación en este momento? Que como no se preveía epidemias de gran tamaño, porque hasta el siglo pasado la epidemia más grande no pasaba de 100, 150 personas. No se preveía la presencia de epidemias de gran tamaño. Los stocks de vacuna son limitados. O sea, no hay en este momento suficientes vacunas en el mundo como para poner a vacunar a todo el mundo, como se hizo, por ejemplo, con el COVID. Hay un stock limitado que yo supongo que con la emergencia pues, que se ha declarado se debe estar trabajando en ampliarlo. Pero en este momento, por ejemplo, no tendríamos facilidad de vacunar a la población de Colombia. Dado que los stocks son limitados, con toda posibilidad esos van a ir a África, con toda razón, porque allá es donde está el rancho ardiendo, digamos, ¿cierto? En este momento la cepa 2 o variante 2, clado 2, que circuló hace 2 años, está muy disminuida y aunque quedan algo de circulación residual, sobre todo en algunas zonas de Asia y de las islas del Pacífico, pues realmente la circulación pues, masiva ya no está presente. Entonces, en este momento hay que hacer como una priorización para la distribución de las dosis disponibles y con toda posibilidad va a ir a África. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, salen muchas preguntas, como lo podría ser si del COVID hemos aprendido algo y lo podemos poner, digamos que en este momento de ejemplo. Entonces, ahí iría como a la siguiente pregunta de, por ejemplo, si se están tomando algunas medidas aprendidas desde la contingencia del COVID o ya, digamos que más interiorizadas. Bueno, pues sí,
Una experiencia como la que se tuvo con el COVID definitivamente marca mucho la práctica médica y de salud pública. Uno de los puntos importantes es la actualización que se tuvo que hacer a marchas forzadas en ciertas técnicas de laboratorio que se usaron para COVID y que son básicamente las mismas técnicas, la misma tecnología que se utiliza para diagnosticar la viruela del mono. Entonces, de ese punto de vista ya tenemos un adelanto, y es que los laboratorios, en particular los laboratorios de salud pública, deben tener muy actualizados sus procedimientos, muy en buen estado sus equipos para realizar este tipo de pruebas, que digamos que las llamamos las pruebas moleculares, para decir un término coloquial de cómo se les conoce. Y ese sería un primer punto. Otras medidas de, por ejemplo, aislamiento, distanciamiento social, no parecen tener lugar en el brote actual. Más bien, para ese tipo de comportamiento que estamos viendo de una enfermedad de transmisión por contacto muy estrecho y sobre todo sexual, más bien tenemos que recurrir a la experiencia que se ha tenido a través del control del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde se sabe que la importancia pues, de limitar el número de parejas sexuales, uso de condón y todo pues, tipo de prácticas que reduzcan el contacto sexual sin protección, son las que pueden dar un buen resultado. En alguna medida también el aislamiento respiratorio. Por ejemplo, cuando un médico va a atender a un paciente con viruela del mono, también se utiliza la cobertura con el tapabocas, pues con la mascarilla. Claro. Porque aunque la forma de transmisión por vía aérea es poco eficiente en este virus, no es del todo ausente. O sea que sí o sí pasa, pues. Sí o sí pasa con baja eficiencia. O sea, la atención de los pacientes se debe hacer con una bata de laboratorio, bata de trabajo desechable o esterilizable, con guantes, con mascarilla, con una careta para protección del funcionario, del médico, del enfermero, de la persona que va a tomar las muestras de laboratorio, ¿sí? Y eso es tomado en parte de COVID, de la experiencia con COVID. Ustedes recuerdan seguramente que hace 4 años, cuando pues, la pandemia de COVID, teníamos escasez de mascarillas, no se conseguía mascarilla para tanta gente. Hoy en día hoy en día mucha gente usa mascarillas, aunque ya no estemos en pandemia, y entonces hay un digamos que un suministro mucho más amplio de este tipo de recursos, o sea que en ese sentido sí tomamos algo del manejo del COVID. Hoy, háblalo. Bueno, hoy estuvimos en cabina José Manuel Holguín y Mariana Vélez. Recuerden que este es un podcast de la URBE grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Bueno, agradecemos primero que todo al profesor Javier por haber participado. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia por habernos escuchado. Hasta pronto y que estén muy bien. Chao, chao. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_al piso en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la URBE.